en algún local. Puedes comprar ropa, puedes comer lo que sea, hay bares, bastante movidita. Se supone que esta es la calle donde puedes encontrar la mayor diversidad extranjera. Es una calle donde, sí, le dicen la calle de los mochileros, que antiguamente era solo para los mochileros, hoy por hoy es una atracción turística. Puedes probar cosas raras como a ver, que yo no soy fan de probar estas cosas, pero creo que me voy a atrever. Si quieres un poco de cocodrilo, mira que a mí me gusta probar de todo, pero probar cocodrilo siento que no es lo mío. Es una calle un poco sucia, pero bueno, obviamente va a ser una calle sucia si hay tanta gente caminando, ¿no creen? Pero bueno, estamos en la Curzon Road, no sé ni pronunciar, o sea, de verdad que en este viaje tengo que aprender a pronunciar las cosas. En Filipinas lo hice, aquí en Tailandia estoy reprobando, de verdad. Pero bueno, en esta calle vamos a encontrar bares, vamos a encontrar restaurantes, mucha movida nocturna, muchísima. Bares para probar cosas, restaurantes, puestos de comida, puedes comprar ropa. Hay muchísima movida, pero se nota a leguas que es un sitio extremadamente turístico. A ver, estoy llegando un poco temprano, por eso si se fijan los bares están un poco vacíos, pero es porque estoy llegando a las 6:30, 7 de la tarde. Me dijeron que la movida empieza a las 8, así que vamos a ver qué tal. Para los menos aventureros, obviamente siempre tienes tu lugar seguro, McDonald's, en todas partes. Tiendas de todo tipo, hay para hacer smoothies que dicen que son muy buenos aquí, frutas, mucha ropa, recuerdos, souvenirs, lo que tú quieras, dime. Vamos a aventurarnos a probar algo. Una de las cosas que me dijeron que hay que hacer es probar los shakes en el Curzon Road, o mejor dicho, en todo Bangkok. Vamos a ver qué tal. Este es de passion fruit, es decir, de parchita en Venezuela o fruta de la pasión en el resto del mundo. Buenísimo. Tenía tiempo que no me tomaba un jugo de parchita / fruta de la pasión. Qué bueno. A ver, me estoy adentrando a comer comida en Bangkok, en la calle. Esto es un puestico en la calle. Vamos a ver qué tal sale eso. La última vez que hice algo similar en Filipinas, terminé intoxicado. Así que vamos a ver qué tal esta vez. Bueno, yo dije que hoy iba a probar comida en la calle. Esta es en la calle, pero por lo menos me puedo sentar. Y este va a ser mi seguro pad thai del día. Vamos a ver qué tal. Este de verdad que tiene mejor pinta. El otro se veía muy seco ya a primera vista, y lo era. Así que vamos a ver qué tal. Me pedí mi jugo de fruta de la pasión / parchita. Muy rico. De verdad que está buenísimo. Pero bueno, en este mercado hay todo tipo de cosas. Pero hoy, a ver, es mi primer día aquí y dije que iba a ir por lo seguro, que es el pad thai. Y vamos a probar este, ¿qué tal? Qué bueno está este, te lo juro. Este sí está bueno. Qué rico. Me he pedido el mixto que tiene pollo, camarones y cerdo. Y de verdad que está súper rico. O sea, mira, divino. Tienes que comerlo con esto, lo cual se te complica un poco. Pero, a ver, que vi que alguien tenía tenedor, así que supongo que se lo puedes pedir sin ningún problema. A ver qué tal el estómago, qué tal después de hoy, después de probar 2 veces pad thai. Este me ha gustado muchísimo más que el de la tarde, pero muchísimo más. Para poner alguna pera, en los camarones no te lo limpian por completo, entonces la mitad tiene concha, la otra, o sea, piel, la otra no. Y a ver, que yo no sé cómo quieren que lo limpie, yo creo que es que simplemente te comes la mitad ya. Que por 4 euros, es decir, 150 bahts, estoy comiendo
un pad thai que está buenísimo. Creo que el mejor que he probado en mi vida, de hecho. Y encima esta merengada que está, o shake, que está de un bueno. Y es mucho, yo creo que ambas cosas es una cantidad bastante grande, a diferencia de la que comí en la tarde. Que digo, no está mal, pero va, no se compara con este. Y este es mixto, este tiene de todo. Tiene camarones, cerdo, pollo, veo calamares también, o sea, una locura. Por eso es que creo que está tan bueno. Y el otro está muy seco. Este está súper jugoso. Yo lo que pedí fue el pad thai, el mixto, y 100% recomendado. Se llama Java Kitchen. Pues acabo de comer y no, o sea, demasiado rico estoy. Tuviese un masaje o algo por el estilo, o algo similar, ya saben a qué me refiero. Estoy, mira, que me quiero ir a la cama ya y dormir. O sea, así de relajado quedé después de esa comida. Muy rica, muy rica, de verdad. El sitio se llama Java Kitchen, así que vayan. Es bacano ofrecer para un traje. Quien viene a Tailandia a hacerse un traje es una calle como esta. Bueno, al menos yo no. Estoy en el área más ruidosa de toda la calle. Hey, Prada, you want me? Thank you. Hey, Prada, you want me? Thank you. A ver, me acaba de atacar y fácilmente te puede robar también. Porque me tocó la espalda. Sigue siendo muy temprano, o sea, los bares no están llenos. No sé si en verdad se llenan, vamos a ver ya más tarde. Yo creo que si hoy no salgo de noche, ya saben lo que voy a hacer. Me voy a hacer un masaje tailandés, los famosos aquí. Y no es lo que ustedes creen. Ha sido muchos días sin parar y ya necesito relajarme con un masaje. Es una competencia de ver quién es más ruidoso. Pero bueno, sí es verdad que el ambiente comienza a estar más activo. Pero bueno, es súper raro porque de repente hay bares que no tienen ni una persona y de repente hay bares que tienen infinitas personas. Hay música en vivo en muchos bares. Ya he contado unos 6. Quisiera probar los bichos, los grillos, cucarachas, tarántulas, cosas raras que tienen. Pero no quiero arruinar mi experiencia culinaria con el pad thai que acabo de tener, que ha sido el mejor de mi vida probablemente. Así que creo que eso lo haré otro día. Hay bares, hay comida callejera, muchísimas opciones locas, pero más que todo lo que hay son bares y tiendas. Bueno, ni tiendas, puesticos de ropa y muchos turistas. Es una calle 100% de turistas. Dudo que aquí venga algún local. Bueno, ya empieza a haber un poco más de ambiente. Además que nada menos relajante que estar en una calle bulliciosa y que todo el mundo te esté viendo. Bueno, lo más a ver. Algo que no me provoca en lo absoluto. Lo mejor de estar usando una cámara cuando pasas en calles tan repletas es que les da un poco, es como un repelente. Entonces, de hecho se ven y se apartan o van y me van a decir algo en plan, cerveza, no sé qué. Y al verme es como, tiene cámara. Así que bueno, un tip, usen cámara, pongan, así sea que no estén grabando nada y se lo van a creer y los molestan un poco menos. Siempre música en vivo, esto está bastante relajado. Está muchísimo más alto el volumen, hay mucho más gente y los bares están un poco más llenos. No los veo repletos tampoco, pero quizás es por ser domingo.
gente en la calle. Es súper turístico, ojo, pero muy bueno. O sea, en verdad, si quieres pasarla bien como por 2-3 horas, lo vas a pasar súper bien. Así que tienes que darle chance. Puedes llegar aquí a partir de las 8, yo creo que es una buena hora para llegar acá y comenzar a pasarla súper bien. Dentro de la fiesta es bastante sano. No es una locura, no es drogas, prostitutas, no sé qué, no. O sea, muy normal, pero muy turístico. Curzon Road como tal está llena de bares, básicamente de bares, y algunos puestos de comida. En cambio, este es más tiendas, bares y uno que otro restaurante, pero la vibra es mucho más tranquila, hay gente más adulta también. Así que sí, está, como digo, Curzon Road sería esta de acá. Esta queda casi paralela, un poco más abajo. Esta, por ejemplo, esta calle que es perpendicular a la Curzon Road se llama Ram Butri Alley. No sé si lo ven acá. Esta tiene un poco más de vida. Bueno, este puesto se ve bastante bonito. A ver, esto, como dije, está muy cerca de Curzon Road. Estamos hablando de que probablemente son 3 minutos caminando, pero la vibra es mucho más relax. O sea, que si se quedan en Curzon Road, esta es la vibra que buscas playera. Muy playera. De hecho, te sientes que como si estuvieses en la playa. Hay puestos de comida como este, pero lo que veo en su mayoría son tiendas. Así que si necesitas souvenirs, alguna ropa, lo que sea, esta es en la parte si te quedas en Curzon Road. Es considerado también Curzon Road, o sea, toda esta zona. Sí, o sea, definitivamente que creo que si te vas a quedar cerca de Curzon Road, tiene que ser en esta zona. Te vas a sentir por un momento como si estuvieses en la playa literal. Me siento como en las islas, básicamente, pero estás dentro de la ciudad. Es un poco incoherente, pero me encanta la vibra. Por un momento, claro, yo el primer día cuando fui a Curzon Road, fui a la Curzon Road como tal, o sea, a la calle principal, y la vibra es un poco de descontrol, música a full volumen, muchísima gente. En cambio como ven, es una vibra mucho más chill, mucho más playera. Mira qué bonitos estos bares. De verdad que es como si estuviésemos en la playa, pero no. O sea, estamos en la playa, pero no. Me encantó la vibra, o sea, te lo juro, es como estoy en Bangkok y me sentí en la playa así de repente. O sea, me trasladaron por 5 minutos que caminé a la playa. Y es paralela a la Curzon Road, es esta, que se llama Tanong Ram Butri, no sé si lo logran leer. Bueno, estamos entrando a la que sería la hermana de Curzon Road, que se llama Tanong Ram Butri. Bueno, eso sí, aquí se huele a marihuana andante, o sea, muchísimo. Pero la vibra es muy playera, muy hippie. Y claro, como digo, yo había estado ahora en Curzon Road, que está en paralela, que ahora vamos de nuevo. Pero esta, de verdad que está súper chill, me encanta porque creo que si te vienes a Bangkok, este es el primer sitio que tienes que pasar. Y yo me quedaría literal en esta misma calle, o sea, o en alguna adyacente, porque eso, es como que, ya empezaron tus vacaciones, te vas a sentir. Y bueno, para vacaciones obviamente, McDonald's y Taco Bell, si eres un gordito. No, qué buena vibra. O sea, mira esta vibra tan playera, cómo yo me estaba perdiendo esto.